Bueno, os iba a comentar que hace poco hizo el TFG el año pasado una chica. Con nosotros ella trabajó con un sistema de clasificación para detectar imágenes de diferentes tipos de linfomas con la sangre periférica. Entonces utilizó lo que se llama hoy en día Deep Learning. Bueno, le fue bien, sacó excelente, y ahora está trabajando como lo que llaman hoy Data Scientist, ¿no? Y quiero explicar es que lo que se llama hoy el Machine Learning o el análisis de datos o la ciencia de datos es una de las formas de los trabajos mejores pagados y que más se necesitan. Lo digo porque vosotros un poco necesitáis conseguir trabajo, ¿no? O un mejor trabajo si ya tenéis alguno. Y de hecho así lo demuestra en Estados Unidos es el trabajo número 1 actualmente. Lo que os voy a mostrar es un ejemplo, voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda, más o menos para daros una idea de cómo va a ser digamos, las clases. Pero es un problema real, ¿sí? Ya os lo mostraré. Aquí lo que os voy a colocar es, en Atenea veis que tienes, aquí coloqué un link, ¿vale? Y aquí coloqué un archivo de datos, ¿sí? Un CSV. Entonces, cuando si dais aquí, clic, pues simplemente bajáis un archivo, ¿sí? Que es .csv, que es un archivo de texto, ¿vale? Y entonces cuando lo bajáis, pues vais aquí al link que os pasé y os encontraréis con esto. Cuando lo carguéis. Estos, que se llama Colab o Colaboratorio, que es de Google, se implementó el año pasado, ¿vale? Cuando estábamos dando la optativa, al comienzo no existía, pero al final lo hicieron y lo utilizamos al final, ¿vale? Digamos que es la primera herramienta que trabajaremos. Lo que hace Google es poner a vuestros servicios servidores, ¿vale? Para cálculo, ¿sí? Sirve para hacer cálculos normales con CPU, ¿sí? Pero también sirve para hacer cálculos con GPU, que en el caso de, por ejemplo, las redes neuronales se necesitan, ¿vale? Es decir, que vosotros lo que necesitáis para la asignatura, para la parte práctica, no es más que cualquier ordenador, ¿vale? No necesitáis instalar nada ni nada. Ahora, si queréis, ya os daremos la información, ¿vale? Que se va utilizando Anaconda, si queréis, en vuestro ordenador. Esto es muy bueno, porque permite hacer muchas cosas. Ahora, la desventaja es que no se puede trabajar más de 12 horas seguidas de cálculos, ¿sí? También, como es un servicio de demanda gratuito, puede que en algún momento se caiga, pero no suele ocurrir, sobre todo para lo que haremos nosotros, que es digamos, relativamente sencillo, nos irá bien. No es el único servicio, también hay muchos servicios de la nube que sirven, ¿vale? No es el único. Hay otra página que es muy buena, que se llama Kaggle, que ya os daré más información, que también tiene algo parecido. Luego está Microsoft, que ahora Microsoft tiene una filosofía de software abierto y también pone a disposición a través, por ejemplo, con la cuenta de estudiante, que es una máquina virtual y ahí tenéis también potencia gratuita. Es decir, hoy en día hay muchas, Amazon también, pero bueno, hay muchas y hay muchas de forma gratis. Esta es la que normalmente lo podemos hacer, la que trabajaremos. Vale, la idea básica es que cuando os encontréis esto, no trabajáis directamente aquí, porque se podría trabajar aquí como en un modo de prueba, sino lo que hacéis es aquí hacer una copia en Drive, ¿no? Necesitáis cuenta de Google,
Si no tenéis, pues yo creo que casi todo. Entonces, lo abro en un nuevo tab. Y aquí sí podéis modificar lo que hagáis, ¿vale? Todo lo que queráis hacer lo podéis modificar, ¿vale? Aquí entonces ya me pongo en pantalla completa. Y si veis este botón aquí, le dais conectar. Cuando conecten, os asigna un servidor, ¿vale? Ahí os muestra información en tiempo real de qué tanta RAM estáis utilizando y el tamaño de disco que podéis utilizar, ¿vale? Entonces, esto va muy bien, la verdad. No sé. Esto que veis, toda esta interfaz que está aquí, aunque es Colab de Google, que funciona en el navegador, se basa en un sistema web que se denomina Jupyter, ¿vale? Y que si lo instaláis en el ordenador lo veis muy parecido. Google lo que hace es colocar como una capa encima y permite usarlo, pero es muy similar. Cambian algunas cosas pequeñas, pero es muy similar, ¿vale? Es para ejecutar programas de Python, de Jupyter en general, o incluso de otros lenguajes, pero principalmente se usa para Python en el navegador. Entonces esto te da mucha flexibilidad, ¿vale? Y también se puede trabajar de forma remota como lo estamos haciendo aquí. Entonces ya lo iremos viendo, porque hoy es solamente una pequeña introducción. En el capítulo 2 de uno de los libros que el profesor José, el de Hanons, hay un listado de los pasos que se tiene que seguir cuando se va a realizar algo sobre aprendizaje automático. Son 8 pasos, pero me parece esencial pues, que lo aprendáis. Estos son los 8 pasos, los iremos viendo, ¿vale? Esto es un ejemplo para esto, es muy sencillo. El primero de ellos es identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En este caso he escogido un problema relativamente clásico, ¿sí? Que consiste en un estudio en el cual almacenaron o recopilaron 76 atributos, variables, predictores, descriptores, características, son sinónimos, de los cuales con esos 76 atributos lo hicieron de diferentes, digamos, lugares, ¿no? Cleveland, sí, Hungría y Suiza. Pero el que más se usa es el de Cleveland, ¿sí? Y es el que usaremos aquí, que corresponde a 14 variables. Estas 14 variables son las que veremos, pero también está toda la información. Si vais a este link que está aquí, ves esta web que es UCI, ¿no? Es un repositorio de datasets, ¿vale? De datasets en general que se publican. Este es un repositorio clásico. Aquí puedes ver información, por ejemplo, sobre qué tipo de problema es multivariable, porque tiene muchas variables, el número de muestras, el área, ¿no? Qué características tienen los atributos. En este caso hay tanto números reales, números enteros y variables categóricas, ¿vale? El total de atributos 75, pero trabajaremos con 14. El año ya es de 1988. Es un problema de clasificación y hay valores desconocidos. Todo esto, la información. Y aquí, por ejemplo, es donde saqué gran parte de la información de esto. Entonces, lo importante aquí es que es un problema en el cual se trata de, con base en unos atributos, predecir si hay un tipo de enfermedad del corazón, ¿vale? Entonces, particularmente las variables del Cleveland, aquí abajo, aquí están todas las variables, pero particularmente estas son las variables. Entonces, por ejemplo, está la edad, ¿no? El sexo,
si hay dolor de pecho o el tipo de dolor de pecho, la presión sanguínea, colesterol, ¿vale? Hay otras, ¿sí? Y esta que está aquí, que es el estatus de la enfermedad angiográfica, ¿vale? Del corazón. Entonces, es una variable que por ahora vamos a utilizar solamente dos tipos, dos clases. Cuando no hay enfermedad, que está asociada a un tamaño más pequeño, ¿sí? Y cuando hay enfermedad, que es un tamaño más grande. Simplemente eso. Entonces es un problema de clasificación para ver si hay enfermedad de tipo angiográfico o no hay, ¿sí? O sea, del corazón. Este es el problema. Esta es información que, si os vais, es el artículo original, ¿vale? Que podéis, no está disponible libremente, supongo que a través de la OPC sí, pero en el Astra ya hay información más específica. Entonces, el segundo paso es cómo se obtienen los datos. El primero es estudiar el problema, ¿vale? Que lo hicimos de forma muy rápida. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con células, ya llevamos muchos años trabajando y hemos aprendido. Aunque yo no soy médico, nos ha tocado aprender mucho sobre células, ¿sí? Aquí, pues, cuando uno no es un experto en el tema, trabaja con alguien que sea experto en el tema. ¿Sí? En nuestro caso, trabajamos con médicos del Hospital Clínico que son expertos en células, ¿vale? Aquí tocaría trabajar con alguien, posiblemente con cardiólogos, pero siempre de la mano. Tener un apoyo de información médica es muy importante para resolver problemas en general. Esto, aquí empezamos a mirar un poco. Esto es un servidor de Google, ¿vale? Yo no puedo subirle, digamos, este no es mi ordenador está aquí, pero el de Google está en algún lugar remoto, no sé dónde, ¿no? Con mucho frío y debajo de la tierra. Entonces hay que subir los datos. Esto simplemente es algo que copié de un tutorial que ellos mismos tienen de cómo subir datos. No más. Voy a coger y lo voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Lo que hay en esta celda, simplemente le doy acá, ¿sí? O le presiono la tecla en mayúsculas, Shift y Enter. Y aquí lo ejecuto, ¿vale? Él se queda en ejecución porque todavía no ha procesado lo que le tengo que subir. Entonces me genera este menú y de forma muy sencilla subo, bueno, voy a subir el que me bajé. Aquí yo tengo ahí el otro. Aquí lo debo haber bajado aquí. Y este era lo último porque tengo muchas cosas. Míralo, el mismo que bajé. Y lo bajé. Ya está. En este momento ya lo subió al servidor. Es un archivo muy pequeño y ya está. Entonces, la siguiente celda es simplemente esto. Ya aprenderemos bien. Esto es un servidor. Tiene Linux, ¿vale? Y el sistema operativo es Linux, porque a mí me encanta. Pero esto puede correr en Windows, en Mac, ¿vale? Pero el servidor es Linux, ¿vale? Tiene Ubuntu. Entonces esto simplemente es un ls, que es para ver qué archivos hay. Y aquí vemos que está el archivo de texto, ¿vale? O el CSV. Y ahora voy a ejecutar esta celda que está aquí. Esta celda son algunas librerías, como la imagen que mostró el profesor José. Entonces vamos a basar todo en Python, ¿vale? Pero sobre Python hay librerías esenciales, hay librerías básicas que, no sé si muestro la imagen. F11, pues aquí está. Mírala, esta imagen que me parece muy bonita. La vi por ahí en internet, pero yo la hice desde cero y le agregué algunas cosas para adaptarnos a la clase. Nosotros partiremos del lenguaje principal es Python. Aunque, y aquí hay que aclarar, el libro que usaremos principalmente, porque se llama Introduction to Statistical Learning with R,
que es con R, pero conceptualmente es muy buen libro, por eso lo escogemos. Pero haremos las prácticas y todo en Python. Sobre Python hay librerías base. Python es de propósito general, no es como MATLAB, que MATLAB es el algebraico, ¿no? Es todo matrices y sirve todo con matrices, y luego le agregaron programación orientada a objetos. No, MATLAB, Python ya es programación desde el comienzo, programación orientada a objetos, ¿vale? Sobre ellos construyeron librerías. La primera es NumPy. NumPy es la librería, digamos, numérica, ¿no? Como lo dice el nombre. Entonces, hace las veces de lo que es MATLAB, NumPy, ¿sí? Matrices, multiplicación de matrices, manejo de matrices, etc. Jupyter es la interfaz web, que es la que usaremos. En este caso es Colab. Y luego, bueno, y Python también está asociado con Jupyter. Luego usaremos otras librerías, que esta librería científica como estadística, muy poco la veremos, pero en el fondo está utilizada. Pandas la usaremos muchísimo, que es el manejo de tablas, básicamente tabular. Matplotlib, que de hecho cuando fue creado, como MATLAB viene de antes, lo hicieron basado en MATLAB. Entonces, si sabéis graficar en MATLAB, sabéis graficar con Matplotlib, ¿vale? Entonces es muy parecido. Luego, un nivel más, está la que más utilizaremos es esta, que es scikit-learn, que es la librería de Machine Learning de Python. No es la mejor librería para algo específico, por ejemplo, en Boosted Trees se llama, que son un tipo de clasificador. Es como árboles de decisión potentes, por decir algo. El scikit-learn lo tiene, pero la mejor librería se llama XGBoost, que de hecho está aquí, ¿sí? Es lo mejor para ensamblajes de árboles de decisión, ¿sí? Pero el scikit-learn lo tiene y funciona también muy bien. Entonces el scikit-learn es muy bueno para muchas cosas, ¿sí? Entonces es la que más lo usaremos. Pero el mejor, por ejemplo, en esto es este. Utilizaremos Seaborn también para graficar, StatModels para ver algunas cosas sobre inferencia, esencialmente al comienzo. Cuando veamos la parte de Deep Learning o redes neuronales, utilizaremos PyTorch, y especialmente una capa que está muy por encima que se llama FastAI, que es reciente y facilita muchísimo todo. Utilizaremos Colab y Anaconda. Sí. ¿TensorFlow está dentro del Scikit o no, aparte? No, esta parte no lo usaremos. Lo usé el curso pasado. Es el TensorFlow, aunque es la librería que más se usa, es actualmente la que más se usa. Nosotros utilizamos el pasado Keras con TensorFlow. Python es muchísimo más intuitiva, pero mucho. El TensorFlow, verlo aquí no sería adecuado, porque no es un curso de Deep Learning. Vale. Lo veremos en una parte. Entonces necesitamos a ver las cosas rápido y aprenderlas a usar. PyTorch tiene la ventaja que es hecho por Facebook, TensorFlow es hecho por Google. Es muy parecido a NumPy. Es como si fuera un NumPy, pero para usar con GPU. Entonces por eso lo hemos decidido usar. Vale. Bueno, volviendo otra vez al ejemplo, esto era para hacer un repaso. Entonces, aquí simplemente importo algunas librerías que se usarán en el ejemplo. Entonces, aquí importamos. Con Python hay que importar. Eso hay que importar, no es como MATLAB que hay que importar. Entonces, importar pandas como PDE, NumPy como NP, ¿no? Matplotlib y PyPlot para graficar. Seaborn para algunas gráficas hacerlas más rápidas. Esto es simplemente para que salgan las gráficas bien. Y esto es muy importante, que es muchas veces haremos cosas aleatorias, pero para que lo aleatorio sea reproducible es bueno fijar lo que se llama una semilla aleatoria. Entonces aquí la fijo y todo lo que haga cuando lo reproduzca, aunque sea aleatorio, va a partir de la misma semilla y va a generar las mismas particiones, digamos, aleatorias. Esto es importante. Entonces lo ejecuto, simplemente carga y empiezo. Entonces utilizo pandas
para leer el archivo, ¿sí? Hay algunos valores que son NA, que es que no hay, entonces lo asigno como NA values, y bueno, esto es para que tomen índices de columna. Lo leo y con este tape lo que hago es observar las filas finales, y aquí vemos como en forma de tabla los datos, ¿no? Edad, ¿sí? El sexo, que significa 1, si no estoy mal, 1 hombre, 0 mujer, si tiene dolor de pecho, las otras variables, colesterol, y al final vemos, es que como no da espacio aquí al final vemos la variable que queremos predecir, que es el HD. Con el shape vemos que tiene 303 filas, es decir, hay 303 pacientes y las 14 variables, ¿vale? Es simplemente eso. Aquí hay valores que no se conocen. Por ejemplo, este paciente tiene esta variable que no se conoce, ¿vale? La variable CA, ¿vale? Y esta variable, que es el número de vasos principales coloreados por algún examen de fluorescencia, esta variable es desconocida. Entonces, para por ahora hacer algo rápido, simplemente vamos a eliminar todo lo que no sea conocido, de tal manera que si aquí utilizando pandas, este data frame que se llama, que es una tabla, le hacemos drop NA, lo eliminamos. Vale. Vale. Lo eliminamos. Vemos que ya no está esto. Vemos que ahora tiene 297, o sea, fueron pocos. Vale. Y esto que aquí ejecuto es simplemente para hacer un conteo. ¿Cuántos pacientes tienen enfermedad? ¿Cuántos no? 137 y 160. ¿Vale? Simplemente eso. Aquí esto es simplemente para conocer los tipos que hay en cada columna de la tabla. Estas son las variables, ¿sí? Y este es el tipo de objeto, ¿sí? El tipo de objeto que está asociado con el tipo de objeto de Python. La mayoría son int de 64 bits, o sea, enteros. Hay algunos que son float, es decir, números reales, con decimales. Pero hay otros que son object, y hace referencia a que son texto, que son variables categóricas. Eso es importante hacerlo, ¿vale? Este ejemplo, o sea, quiero que entendáis algo. Si no os vais a entender todo, no os preocupéis, porque ya lo veremos a lo largo del curso. Este ejemplo tiene muchas cosas del curso, ¿sí? Pero quiero mostrar un problema, cómo se estructura de forma real. Esto no lo voy a hacer porque no es, pero lo dejo ahí, simplemente para contar cuando hay varios tipos. Esto es algo muy importante. Lo primero que se hace, que se tiene que hacer en cualquier problema, ¿sí?, en el que se vaya a modelar para aprendizaje estadístico o machine learning, es que se tiene que separar desde el comienzo, aunque no lo vamos a hacer estrictamente aquí por simplicidad. Desde el comienzo hay que separar el train o el training, el conjunto de entrenamiento, del test. Y el test no volverlo a mirar sino hasta el final, porque así es como se evalúa, ¿vale? Desde aquí. No lo haremos específicamente para simplificar un poco, pero es lo que se tiene que hacer. El test, separo y lo esto. El scikit-learn tiene una función, digámoslo, que se llama train test split, y que facilita esto. Entonces simplemente le doy train test split a la tabla de datos con un porcentaje que quiero para el test, que es el 20%. ¿Sí? Luego lo otro tienen lo de la semilla, pero ya está. Y me divide entre el train y el test. Entonces, este lo ejecuto. Bueno, esto lo ejecuto, no me va a quitar nada, y aquí podemos ver las diferentes formas. El train tiene 237 pacientes y el test 60.
es esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué información se puede obtener a partir de los gráficos? Entonces, para recordar, aquí las columnas, ¿no? Las variables. Y, por ejemplo, esto es una gráfica, ya aprenderemos, que es con Seaborn, que es muy fácil, es para contar. Es una gráfica de barras que me cuenta la variable AHD, que es la variable que queremos predecir. ¿Sí? Sencillamente es verlo, ¿no? De sí, ya lo hemos visto, ¿no? El número 140 y de no, 60. ¿Qué también podemos ver de gráficas? Por ejemplo, esto es lo que se denomina un mapa de calor. En realidad es un mapa de calor de la matriz de correlación, que es qué correlación lineal hay entre las variables. Entonces, por ejemplo, podemos ver alguna que sea muy grande o muy pequeña. Mira, este es 58, ¿no? Hay una clara correlación lineal entre la variable peak y el slope, ¿vale? Pero, por ejemplo, también hay una gran relación entre la edad y el CA, por ejemplo. Entonces, con esto se puede ir viendo qué posibles relaciones o correlaciones tienen las variables, ¿vale? Otra gráfica que es muy, muy importante se llama el box plot. No sé si la habéis visto en estadística, ¿vale? Aquí, simplemente con Seaborn, es tan fácil como colocar box plot y definir los ejes. Ya está. Solamente que aquí, para verlo vertical, escojo el eje Y como la variable numérica, ¿no? Y en la horizontal como la clase. Entonces, fijaos que para la edad, el box plot, que esto me muestra, si os acordáis, este es el primer cuartil y este es el tercero, ¿no? Luego aquí llegan hasta a definir lo que se llama whiskers. Pero si veis la distribución que tiene para distinguir entre las dos clases, dependiendo de la edad, muestra alguna diferencia, ¿no? Allá muestra que hay alguna diferencia entre las dos, con solo la edad, ¿vale? Así se puede ver con el colesterol, que aquí no es tan importante para distinguirlas. Bueno, ya está. Esta otra gráfica, lo voy a ejecutar, no sé qué tanto se va a demorar, es un poco más lenta porque va a graficar todas las matrices de dispersión, gráficas de dispersión entre todas las variables, ¿sí? Entonces, claro, se trata un tiempo entre todas las variables numéricas o no en las categóricas. Bien. Aquí, por ejemplo, es que es muy grande la gráfica. Aquí se graficó, por ejemplo, está la edad contra... Bueno, en primer lugar, en la diagonal, esta es la distribución digamos, de probabilidad o la gráfica de barras, ¿sí? de frecuencias. Pero luego podéis ver, por ejemplo, que si está la edad contra el RES-BP o la edad contra el colesterol. Entonces aquí podéis ver gráficas de dispersión. Y con respecto a la clase, ¿no? Una es el sí y la otra es el no. Entonces, aquí por ejemplo se puede ver algún tipo de separación. Esta matriz de dispersión sirve para evaluar si puede haber alguna relación. Vale. Esto es simplemente una gráfica, no voy a entrar en detalle, para hacer digamos un cruzamiento de datos, ¿no? Simplemente, mira, para las mujeres, ¿no? ¿Cómo es la distribución? ¿Cuántas tienen enfermedad y cuántas no? ¿No? Para los hombres, ¿cuántas tienen enfermedad y cuántos no? Entonces, ¿de aquí qué podemos concluir? Que hay más hombres sufren del corazón, ¿vale? Eso es algo normal, ¿sí? Entonces esto es importante. Entonces todo lo que son análisis de gráficos es muy importante cuando se analiza un problema, ¿vale? De aprendizaje automático. ¿Cómo se preparan los datos? Entonces, si recordamos, hay variables categóricas,
a los algoritmos no les gusta lo categórico, hay que de alguna forma entrarle números siempre. Entonces, lo que hago aquí es a través de pandas, con este método, simplemente separo las variables categóricas y las variables numéricas, no más. Entonces, por ejemplo, aquí, este sample me muestra 2 filas de forma aleatoria para verlas solamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que con esto he seleccionado solamente las variables que son categóricas. Ya está. ¿Vale? Y con las otras he seleccionado las variables que son numéricas. Los he separado. ¿Cómo se codifica estas variables a numéricas? Hay muchas formas de hacerlo. Muchos. ¿Vale? Yo recomiendo ver esto, que es un blog que tiene un tutorial buenísimo sobre cómo convertirlas. Yo aquí os muestro la más fácil, porque no es el objetivo de esto. Que es utilizar un método que se llama, de pandas, que se llama getDummies, que lo que hace, en este caso, por ejemplo, es lo siguiente. Mira, el chest pain, el dolor de pecho, tiene 3 variables, ¿no? Era asintomático, no anginal, no típico, 4. Típico. Entonces lo que hace es lo que se llama el one hot encoding, que es que asigna una columna por cada categoría y lo codifica de forma binaria, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, para este paciente solamente es 0, 0, 0 para las 3 primeras y tiene un típico pero si miramos las otras hace algo parecido. Estas son 3 categorías y entonces hace una codificación binaria. Y por ejemplo, para la variable que queremos predecir, que es el no y el sí, hace una codificación binaria también, ¿no? ¿Sí? 1, 0 significa que no. 0, 1 significa que sí. ¿Sí? Es una codificación binaria que separa las 2 variables. Sin embargo, si os dais cuenta, no es necesario, ¿no? Para 2 no es necesario 2, es necesario ¿cuánto? 1 nomás. Para 3 no es necesario 3, sino 2 para la codificación. Entonces, a ver, lo que se suele hacer es decirle, mira, vamos a eliminar la primera, de tal manera que eliminamos la primera para hacer una codificación más simple. Es una forma más sencilla de meter las variables. Y el siguiente paso es, en este caso, voy a hacer lo que se llama un escalado. Es muy sencillo. Voy a coger todas las variables numéricas, le voy a restar el mínimo y lo voy a dividir entre el máximo menos el mínimo. Ya está. Todas las columnas. Vamos a hacer esto. De tal forma que todas las variables numéricas van a estar entre 0 y 1. Ya está. Es una escalada. Se suele hacer porque hace que funcione mejor los algoritmos, ¿vale? Entonces, mira, aquí podemos ver que normalizó la edad. Bueno, el sexo, como ya está entre 0 y 1, no. Pero las otras las realizó. Luego separo. Ahora sí. Esto lo que voy a hacer es crear el X y el Y. El X es la tabla o la matriz que me tiene solo las variables, ¿sí? Solo los atributos o los predictores. Y el Y es lo que quiero predecir. En este caso, como es clasificación, pues es categoría, pero si fuese regresión sería un número. Entonces, esto básicamente lo que hago es unir las 2 tablas que había separado arriba, ¿vale? No más. Y ahora sí aplico la división de los datos, en este caso con un 25% para test, ¿vale? De tal manera que si cuento el yield train, tengo 104 casos positivos y 118 negativos. Ya está. Ese es el listo. Y entonces, ¿cuáles modelos son los mejores? ¿Qué modelos son los mejores? Entonces aquí tenemos que empezar a probar. El siguiente paso es probar diferentes modelos. El primero de ellos, que os voy a mostrar rápidamente, es el árbol de decisión. Un árbol de decisión no es este, ¿no? Un árbol de decisión es uno que se empieza a dividir de acuerdo a cómo son las variables, de acuerdo a veces por umbrales. Por ejemplo, en este caso,
imagínate que esto es para predecir, no sé, lo del corazón. Dice, si es fumador, ¿no? ¿Sí o no? Si es fumador, entonces, ¿qué edad tiene? ¿Mayor de 30 o menor que 30? Si es menor que 30, tiene menos riesgo, por lo tanto, digamos, la clase es menos riesgo. Si es mayor de 30, tiene más riesgo, ¿vale? Si no es fumador, entonces hace dieta, es pobre, y entonces se va dividiendo. Y a medida de esa división que se hace automática, ya la veremos en algún momento, se puede hacer clasificaciones o incluso regresiones, ¿vale? Eso es para explicar básicamente esto. Con el Scikit-Learn, aquí importamos el modelo, que es el objeto del clasificador, que es un clasificador de decisión. Y aquí lo importamos. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar al modelo, ¿no? Definir el modelo y luego hacerle el ajuste o el entrenamiento. Entonces, la mayoría de las veces lo veremos como un punto fit. Es un ajuste, ¿vale? Aquí ya lo ajustó, no se demoró nada, ¿vale? Es muy rápido. Y aquí podemos ver que hay todos los parámetros que tiene el modelo. En realidad no son parámetros, son hiperparámetros, que ya lo veremos más, que se salen del modelo, ¿vale? En este caso, lo que queremos hacer es ver cómo es el desempeño del modelo, qué se necesita para el modelo. Para evaluar el modelo de clasificación normalmente se utiliza lo que se llama el accuracy o exactitud, que es simplemente el número de clasificaciones correctas, las que dieron bien, sobre el número total. Ya está. Esto, el modelo, en este caso, yo lo podría hacer aquí con código, pero ya no alcanza el tiempo, pero es muy sencillo. Pero el modelo ya lo tiene, que es con el método .score, y le doy el X de entrenamiento y el Y de entrenamiento. Entonces, si ejecuto estas dos, puedo ver lo siguiente. 1, ¿qué significa 1? Que fue perfecto, ¿vale? Pero ¿para quién? Para el training. Y aquí, este es el test. ¿Y el test cómo le fue? 0.73, o sea, un 73%. O sea que no es, en realidad no es perfecto. Esto es un ejemplo de lo que se llama overfitting y que lo veremos más adelante. Hay todas unas clases para esto. Y el overfitting consiste en eso, se ajusta demasiado a los datos, tanto se ajusta a los datos que cuando llegan nuevos datos no lo hace bien. Entonces hay que mantener un equilibrio, no puede ser, digamos, el modelo ajustarse tanto, pero tampoco ser tan sencillo, ¿vale? Aquí os coloqué una gráfica, pero bueno. Otro modelo, por ejemplo, puede ser el K-Nearest Neighbor, que es un clasificador muy sencillo. Este clasificador es sencillamente mira a los vecinos. Por ejemplo, voy a mirar 3 vecinos, ¿vale? Estoy aquí, el punto, y miro los 3 vecinos. ¿Cuántos vecinos hay acá? Hay uno que es estrella y 2 que son triángulo. Por lo tanto, ¿qué sería este punto? Pues triángulo. Ya está, la mayoría, ¿no? También se podría hacer con 7, ¿no? Y hacer lo mismo. Entonces, es muy sencillo, es súper sencillo también de implementar y de todo. Y si lo hago, por ejemplo, lo importo de Scikit-Learn, ajusto, y como ya sé que el training en realidad no es el que me interesa es el test, ¿verdad? 0.88. Con este concepto tan sencillo, ¿no? El de la mayoría alrededor. Un 88% de accuracy. De hecho, es el mejor de todos los modelos que hay aquí. Hay modelos más complejos que no voy a entrar en detalle, simplemente los voy a ejecutar, ¿vale? Como la regresión logística, que también hace similar, 0.88. Random Forest, que es una variación, es un ensamblaje o composición de modelos de árboles de decisión, ¿sí? Particularmente el Random Forest, que lo hice aquí, que es muy parecido, tiene algo, y es que el modelo también es capaz de decirme la importancia de las variables. Y aquí las he colocado. ¿Cuál es la más importante? CA. ¿Vale? La segunda, old peak, por ejemplo. Y entonces esto me dice la importancia, y puede ser
A lo mejor si me reúno con el cardiólogo dice, oh, sí, claro, estoy de acuerdo, es la más importante, tal, o a lo mejor no la había tenido en cuenta, fíjate, el conocimiento. Y entonces se puede hacer ahí una introspección acerca de esto. Este, por ejemplo, es un modelo. Y este es sencillamente una comparación. Aquí lo que hago es generar una gráfica para ver cuáles son los mejores, ¿no? Según el accuracy. Entonces el mejor está entre el KNN y el regresión logística, que son los más simples, particularmente para este dataset. Entonces, escojo el mejor modelo y lo pongo a punto. Yo coloqué un K. El K es el número de vecinos. Esto aquí es una celda, no voy a explicarlo, es un for simplemente, para variar el número de vecinos y ver con 20 modelos diferentes, variando el K, cuál es el mejor accuracy. Entonces vemos, por ejemplo, que el mejor es en 7, ¿sí? y en 10. Entonces, por lo tanto, escojo 7 y ya está. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Pues con 7 vecinos, que da 0.89. O sea, casi un 90% de exactitud para predecir una enfermedad, ¿vale? Cardíaca, ¿vale? Y ¿cómo puedo, digamos, supongamos que voy a entrar nuevos pacientes con estos datos? Simplemente cojo el modelo, le doy una predicción, ¿no? Y él me dice, ¿tiene o no tiene? Dependiendo. Aquí entre 5 pacientes. Entonces me dice, ¿tiene, no tiene? Y por último está el deployment. El deployment es ya una vez el modelo sellado, ya no quiero volver más hacia atrás. Una vez tengo el modelo, ¿sí? Que es un archivo, en realidad, con parámetros y valores, quiero ponerlo a disposición de alguien. Entonces imagínate que el cardiólogo quiere ahora nuevos datos y quiere hacerlo y no sabe nada de Python ni le interesa saber nada, ¿vale? Tienes que ponerlo fácil. Entonces a lo mejor diseñar una interfaz gráfica, a lo mejor una web donde se pueda cargar los datos y muestre los resultados y alguna gráfica, ¿vale? Esto lo hacemos, lo hemos hecho con algunos trabajos finales de grado y hoy en día se presta para hacer sencillo. Entonces esto es un ejemplo que os quería comentar así muy rápidamente, en cuáles serían los pasos a lo largo de la construcción de un modelo con aprendizaje de estadística, ¿vale? Ya veremos más, con más detalle. Esto es solamente ¿sí? ¿Vale? Lo veremos paso a paso, veremos con NumPy, veremos con Pandas, que son las primeras, para ver un poco esto, y ya luego empezaremos poco a poco a ver los temas. De cara al jueves ya era la informática, y entonces, ¿cuál sería, o sea, para el jueves?